Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema referente a los modos de falla a corte en el suelo. Bien, como parte introductoria veremos que la falla al corte se produce cuando la capacidad última de carga es alcanzada y ésta se presenta formando una superficie de deslizamiento claramente definida bajo la fundación que progresa hacia uno o ambos lados y finalmente a la superficie del terreno. También cabe mencionar que la falla será repentina y con frecuencia se acompañará de inclinaciones drásticas que en ocasiones generan el colapso final hacia un lado de la fundación. Según observaciones que realizó Basic en el año 1973, estas investigaciones a través de fundaciones reales y modelos de fundaciones permitieron identificar tres modos diferentes de falla en el suelo bajo las fundaciones superficiales bajo cargas estáticas. Dentro de estos tipos de fallas que se pudieron descubrir en estas investigaciones podemos ver la falla por corte general o falla general por corte, la falla local por corte y la falla por corte punzonado o la falla por punzonamiento. A continuación vamos a hablar detalladamente sobre cada tipo de falla. Como vemos en la imagen, podemos apreciar el comportamiento que tiene el suelo frente a una falla por corte general. En la gráfica inferior podemos ver la relación entre la carga que recibe el suelo con respecto al asentamiento. Resumiendo un poco el comportamiento de este tipo de falla, los tipos de falla por corte general tienen la característica de ser fallas bruscas que no dan ninguna señal previo a la deformación o a la falla de estos suelos. Pero una de sus características ventajosas es que estos tipos de suelos tienen mayor capacidad de carga que otros suelos, pero al tener mayor capacidad de carga tienden a ser más frágiles y a tener una ruptura de suelo más brusca. Algunas de sus características que podemos ver también tienen un patrón de falla bien definido, producto de la cuña que genera como resultante de las cargas que transmite la zapata y dos superficies de deslizamiento, como podemos ver en la imagen. La superficie del terreno a la zapata se levanta y puede rotarla inclinándose. La falla es violenta y catastrófica debido a que estos suelos pueden soportar mayor carga que otros tipos de falla por las características que conlleva este tipo de falla. Por lo general, este tipo de falla se puede presenciar, se puede observar en suelos que tienen un número de golpes alto, o en otras palabras estamos hablando de suelos que tienen una densidad relativa entre el 67 al 100% de densidad relativa. Cabe mencionar que estamos hablando aproximadamente de suelos que tienen un número de golpes mayores a 30. Generalmente ocurre en suelos incompresibles, suelos granulares densos y cohesivos de consistencia dura y rígida. Esto se refiere principalmente a los suelos que en Santa Cruz podemos encontrar a profundidades aproximadamente 10 metros o 12 metros, depende de los puntos los lugares donde se estén analizando. Tenemos este tipo de suelo, inclusive en algunas arcillas en la zona de Urubó tienen esta característica de falla por corte general por la característica de densidad que tienen estos suelos. Otras características que podemos mencionar con respecto a la falla por corte general es que la longitud de perturbación más allá del borde de la zapata es grande. Quiere decir que la afectación que va a producir al momento de la falla se tendrá un efecto masivo alrededor de la fundación. El estado de equilibrio plástico es alcanzado inicialmente en los bordes de la fundación y se extiende gradualmente. Esto se refiere, como podemos ver en la imagen, en la gráfica que estamos presentando, se puede ver que existe una carga máxima bajo pequeños asentamientos, producto
Posterior a esta carga máxima, el asentamiento, como se puede ver, es drástico, es brusco. Otra característica que se tiene para identificar el tipo de falla al que corresponde el suelo, en este caso para determinar si la falla es por corte general, es si el ángulo de fricción que se ha calculado a través de métodos empíricos o a través de ensayos de corte directo triaxial tiene un resultado mayor a 36 grados como ángulo de fricción. Suelos que tienen un ángulo de fricción mayores a este valor se consideran como suelos que fallarán por corte general. En las fallas por corte local tenemos algunas características que tienden a presentarse en suelos de menor resistencia, una resistencia media. Estos tipos de suelos también presentan un mejor comportamiento, más estable que el anterior, debido a que nos da un aviso, se puede denominar como una precarga, en la cual cuando llegamos a esta precarga o carga inicial de falla, el suelo comienza a darnos algunos avisos o a mostrar algunas patologías, como vendría a ser algunas elevaciones o formación de montículos alrededor de la zapata o alrededor de las fundaciones, que nos permitirán a nosotros darnos cuenta de que estamos llegando al punto de falla en nuestro suelo. Posteriormente a esta precarga o carga inicial última de falla, si es que no se realizan las correcciones a las cargas que se están aplicando al suelo, lo que dará como resultado es que el suelo fallará, llegando a la carga última de falla, pero a diferencia de la anterior falla, este no presenta grandes perturbaciones. Aquí veremos algunas de sus características. El patrón de falla solo está bien definido debajo de la zapata, quiere decir que la mayor afectación se encuentra por debajo de la zapata y no como vimos anteriormente, que las afectaciones se veían de manera lateral y produciendo inclusive hasta un vuelque en el caso de la falla por corte general. Tiene una tendencia visible al levantamiento del terreno alrededor de la zapata, que es mucho menor que la que vimos en corte general. No se producirá un colapso catastrófico de la zapata ni una rotación de la misma. Constituye un método transicional entre la falla general y la falla por posicionamiento. Es por eso que les mencionaba que estos suelos tienden a tener una capacidad portante inferior a la que se puede observar en las fallas por corte general y obviamente superior a las que se puede observar por falla por posicionamiento. Otra de las características que nosotros podemos encontrar, se observa una compresión significativa del suelo bajo la fundación y es observado un desarrollo parcial del equilibrio plástico, que es lo que mencionábamos nosotros cuando hablamos de un patrón de falla que se encuentra definido debajo de la zapata. La falla no es repentina, no hay inclinación en la fundación como habíamos mencionado. La falla es caracterizada por un asentamiento considerable. La falla por corte local es acompañada por una gran tensión de suelo. El tipo de falla por corte local tiene la característica que principalmente se pueden observar este tipo de falla en suelos con un ángulo de fricción menor a 36 y con una densidad relativa entre 36 y 67% de densidad relativa. Se considera que los números de golpe que se obtienen para este tipo de fallas se encuentran entre los 5 golpes hasta los números de golpes menores a 30 golpes. Bien, ahora veremos lo que vendría a ser la falla por posicionamiento, que esta falla se puede presentar en suelo de condición suelta o que básicamente su densidad relativa es nula o muy baja, donde básicamente lo que se produce cuando nosotros colocamos la fundación sobre el terreno, básicamente la fundación se hunde sin generar ninguna perturbación alrededor de la zapata y solamente generando una pequeña compresión
que lo que hace básicamente es cortar el suelo para poder hundirse sin generar mayores perturbaciones ni otros problemas catastróficos. El patrón de falla en este caso no es fácil de observar. A medida que se incrementa la carga, se comprime el suelo inmediatamente debajo de la zapata, produciendo desplazamientos verticales. Básicamente, al colocar nosotros la fundación sobre suelos que tienen este tipo de falla, lo que estamos haciendo es realizando la disminución de los espacios vacíos, o en otro caso, mejorando su densidad. El suelo fuera del área permanece prácticamente inalterado y no se produce rotación. La fundación se asienta mediante pequeños movimientos verticales repentinos. Se produce en arenas muy sueltas o en suelos cohesivos blandos o muy blandos. Este principal fenómeno lo podemos ver cuando estamos hincando pilotes, ya sea de madera, de hormigón o de prefabricados de concreto, sobre materiales que son muy sueltos. Entonces lo que se produce cuando hincamos los pilotes, como son materiales suelos muy sueltos, no generará ninguna perturbación de manera lateral. Lo que producirá es que a medida que se va hincando el pilote, se comprimirá el suelo y obviamente se cambiarán las condiciones de sus tensiones. Acá en la imagen podemos ver un resumen de los tres tipos de falla. Como vimos anteriormente, en la primera imagen podemos ver falla por corte general, que esta falla por corte general tiene una mayor incidencia en la parte superficial, generando mayores problemas catastróficos y con una menor afectación por debajo de la zapata. En el caso de la falla por corte local, tenemos una mayor afectación por debajo de la zapata y una menor afectación a los alrededores de la superficie de la zapata. Pero cabe considerar que en la falla por corte local nosotros tenemos con lo que se conoce como la primera carga última, que nos indica o nos da la señal de que nos estamos acercando a una falla en nuestro suelo, comparado con la falla por corte general, que sus fallas son repentinas y bruscas. Y finalmente la última falla, que vendría a ser la falla por punzonamiento, básicamente lo que podemos apreciar es que genera esfuerzos o compresiones verticales sin afectar básicamente alrededor de la fundación, tanto superficialmente como internamente. Para que podamos terminar de comprender este tipo de falla, la falla por corte general la podemos relacionar con el fenómeno que vemos al momento de romper una probeta de hormigón. Como vemos en el video, podemos apreciar que al aplicar una fuerza axial a la probeta, esta probeta puede soportar grandes esfuerzos o grandes cargas axiales, pero no nos brinda ninguna señal o ningún aviso antes del momento de la falla. Y la falla o la carga máxima de esta probeta se da sin dar aviso alguno y explota repentinamente. En el siguiente video nosotros podemos ver el ejemplo de una rotura con presión inconfinada, que esto lo podemos relacionar con la falla por corte local. En la falla por corte local, como les mencionaba, nosotros podemos apreciar leves deformaciones en la parte superficial que nos van avisando que nos estamos acercando a la carga última de falla. En este caso, el espécimen de probeta inconfinada que se ha tallado, a medida que se va comprimiendo, se va deformando y nos va mostrando las fisuras que se van generando producto de la carga que está superando la primera carga última y que finalmente llega a la carga de rotura. Y en el caso de la falla por funcionamiento podremos observar el hincado de un pilote en el cual, como les mencionaba, este tipo de falla no genera ninguna perturbación de manera superficial
y más lo que hace es ir comprimiendo el suelo que se encuentra en condiciones muy sueltas. Espero que este video les haya servido de ayuda. Nos vemos en la próxima.